Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol edición del mediodía, con Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. En Venezuela, autoridades de ese país confirmaron la detención de los dos implicados en el caso de Yulixa Tolosa. Según reportes de la policía, se espera que en los próximos días se decida sobre el destino y si existe o no una posible extradición a Colombia. Así es. ¿Qué va a pasar entonces con esos detenidos? Hacemos contacto con Neyri Freites desde Caracas, que nos cuenta su destino. Neyri. Así es, un saludo para todos. Como bien decían, fueron capturadas 3 personas en Venezuela, 2 en el estado Portuguesa y 1 en el estado Aragua, en Maracay. Estas personas, pues, se estaría evaluando su posible extradición a Colombia a solicitud de la Fiscalía de ese país. Sin embargo, debemos recordar que según el artículo 69 de la Constitución Nacional, se prohíbe la extradición de nacionales y deberían ser juzgados en territorio nacional. Aún así, la Fiscalía de Colombia lleva adelante las gestiones necesarias para procurar que estas personas sean procesadas en Colombia por los delitos de los que se les acusa en ese país. Nosotros hemos podido conversar con distintos abogados penalistas que nos han explicado cuál es el procedimiento que se debe seguir en este tipo de casos. Y inicialmente, pues, habría que completar esa solicitud de extradición por parte de Colombia. Esto pasaría a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los recaudos que exige el Tribunal Supremo de Justicia para poder admitir esta solicitud deben ser consignados en un plazo no mayor a 60 días y pues si en esos 60 días no se consignan los requerimientos que se plantean desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, las personas pudieran incluso quedar en libertad, aunque pues tenemos ya entendido que desde la Fiscalía colombiana se tienen adelantados los trámites para concretar ya esta solicitud formal de extradición a Venezuela. Debemos destacar también que los delitos por los cuales ellos estaban solicitados y esa alerta azul que se emitió de Interpol como desaparición forzada, también estaba secuestro y otro de los puntos que se establecía era la omisión de socorro, no están tipificados de tal manera en la legislación venezolana. Por ejemplo, la desaparición forzada es un delito que se establece nada más para el Estado venezolano. La comisión del delito de desaparición forzada no es una pena o un delito que se aplique a civiles, a personas naturales. Sin embargo, pudieran entonces tomarse otros delitos que puedan tener la equivalencia. La desaparición forzada en Venezuela tiene una pena de entre 15 y 25 años, pero repetimos, solo para el Estado. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy atentos de las informaciones que se generan oficialmente desde Venezuela respecto a lo que va a pasar con estos 3 capturados. Por ahora es el reporte que tenemos desde Caracas. Claro que sí, Neyri, gracias. Y es que el caso de Yulixa Tolosa ha puesto sobre la mesa una vez más el debate sobre la regulación y vigilancia de estos centros que ofrecen procedimientos estéticos sin cumplir con los requisitos. Asociaciones científicas aseguran que hace falta mano dura y una ley que intensifique el control, pero también insisten en que los ciudadanos tomen decisiones informadas. Clausurados o sellados, así terminaron 2 centros estéticos en Bogotá tras la muerte de Yulixa Tolosa. Uno de ellos, Beauty Laser, el lugar en donde le practicaron una lipólisis láser a la víctima, que además ofrecía otros servicios para cambiar el aspecto físico de cientos de mujeres. Se trataba de un apartamento sin permisos sanitarios para su funcionamiento. A raíz de lo ocurrido con Yulixa se han generado cuestionamientos sobre la vigilancia que existe frente a estos centros que operan a plena luz del día. Un sitio que era un apartamento, un sitio que tenía todas las irregularidades que usted me acaba de enlistar, pues ¿por qué no lo descubrieron antes ustedes, secretario? 397 sitios hemos cerrado en los últimos años, en los últimos 2 años, y es claro, y no estamos diciendo que no tenemos que reforzar nuestras tareas, porque es una realidad que está sucediendo, y tenemos que reforzar nuestras tareas con comisarías de familia, con alcaldías locales. La tarea se hace cada vez más difícil para las autoridades, según las mismas asociaciones científicas, por la alta demanda de estos servicios estéticos, también por la poca regulación que existe para ponerle freno a lo que denominan una epidemia silenciosa.
Ya no era para regular la especialidad de cirugía plástica, sino para regular los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. ¿Quién los hacía y dónde se hacían? O sea, otro punto de vista ya desde la seguridad del paciente, no desde la especialidad. Un proyecto muy bonito, tampoco salió porque se vuelve un monstruo. El caso de Yulixa de pronto ha sido como decimos en la costa, la tapa la cajeta, pero aparte de eso han habido muchos casos. Estos sitios cada vez proliferan en todos los entes territoriales de Colombia, no solamente en Bogotá, a nivel nacional. Ni siquiera hay un registro de cuántas personas buscan este tipo de servicios en lugares de bajo costo o centros estéticos. Que se cerciore que lo vaya a hacer con una persona que esté calificada, un profesional calificado que lo pueda hacer a través del RETUS, a través de la sociedad puede confirmar si pertenece a la sociedad científica, y desconfíe de esos tipos de promociones de lipólisis láser en instituciones como apartamentos, como casas, como garajes, porque eso no es una institución de salud. Solo en Bogotá en los últimos 2 años se han cerrado 397 lugares que ofrecían servicios médicos. 155 de ellos eran centros estéticos o salones de belleza que no estaban registrados. La historia de Yulixa Tolosa, cuyo cuerpo fue hallado en una vía de Cundinamarca, sigue causando mucho dolor e indignación. Sus allegados piden justicia, mientras aún no se sabe qué pasará con los detenidos por este caso que están en Venezuela. Estas fotos podrían ser la respuesta al paradero de Yulixa. Fueron tomadas por las autoridades cuando se encontró un cuerpo sin vida de una mujer con características físicas similares a las de ella en Apulo, Cundinamarca. Hasta allí llegó la SIJIN de Bogotá luego de que en medio de la investigación los 2 sujetos capturados entregaran detalles de su ubicación, mientras sus familiares pedían la verdad. Yo me acuesto a pensar en ella, yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado. Yulixa desapareció desde hace 8 días de la clínica Beauty Láser en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, cuando 2 hombres la sacaron a rastras del lugar para llevarla a un vehículo negro que los esperaba sobre la autopista sur. A esa hora, sus amigas ya la buscaban por cielo y tierra después de recibir mensajes desde su celular en los que les avisaba que no se sentía bien. No, respire bien, respire normal. Porque te vas a dar un... Respire bien, Yulixa. Lo que ella nos dice es que los médicos a las 7:30 la sacaron, porque ella manifiesta quererse ir para su casa. La llamada de una mujer que aseguraba que se encontraba encerrada y abandonada dentro de Beauty Láser después de practicarse un procedimiento estético alertó a la policía y testigos contaron lo que sabían sobre Yulixa. Iba pasando con mi hijo y nos quedamos ahí mirando un carro que estaba parqueado, pero nos impresionó mucho porque salían 2 hombres con una señora vestida toda de negro, con unas medias blancas y los tenis blancos. Entonces me impactó, fue porque el carro se movía para un lado y para el otro. El vehículo involucrado se encontró dentro de un parqueadero en los patios de norte de Santander. Hasta allí fue a parar luego de una travesía de más de 24 horas que inició sobre las 8:53 de la noche cuando tomó carretera hacia Soacha. También quedó registrado casi 1 hora más tarde, a las 9:56 de la noche en el peaje de San Pedro, sentido La Mesa a Napoima, cerca a Apulo, y se regresó por el mismo peaje 11 minutos después, a las 11:07 de la noche. Salió de Bogotá a las 7:21 de la mañana, como quedó en evidencia en el peaje Tuta de Cómbita, Boyacá. Pero la ruta siguió desde Boyacá hasta Santander por distintas vías alternas para llegar a Bucaramanga y partieron por la carretera hacia norte de Santander, pasando por Pamplonita y llegando sobre las 4 de la tarde de ese jueves a Los Patios. Hasta el momento, por estos hechos, las autoridades han capturado a 5 venezolanos, 2 hombres en Cúcuta que tendrían relación con el caso, una pareja de esposos que serían los dueños del sitio y un hombre más que fungía como cirujano en el país vecino. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:41. La familia de Jaime Esteban Moreno, el joven que murió tras ser brutalmente golpeado en la madrugada del pasado 31 de octubre de 2025, encendió las alertas ante la posible libertad de los presuntos responsables del crimen. Tatiana Sanabria, ¿qué dijo la familia?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, vencimiento de términos, eso es lo que alertan los abogados representantes y la familia de Jaime Esteban Moreno. Manifiestan que desde la etapa de acusación hasta el inicio del juicio, la justicia tiene 120 días para llevar a cabo audiencias preparatorias, las cuales se han visto aplazadas y suspendidas por diferentes causales. Pero lo coyuntural fue que se realizó un cambio de despacho amparados bajo descongestión judicial y que ese despacho había programado unas diligencias, pero les informó en los últimos días que serían nuevamente suspendidas porque el juez fue requerido para capacitación electoral a propósito de la jornada de elecciones que se llevará en los próximos días. Así las cosas, reprograman nuevamente las diligencias para el próximo 20 de junio. Para ellos es inminente el vencimiento de términos con esta nueva fecha. Recordemos que por estos hechos han sido procesadas 2 personas, Juan Carlos Suárez y Ricardo González, imputados por el delito de homicidio, y que también se encuentra una mujer prófuga de la justicia. Se trata de Cleidimar Hernández, quien al parecer se encuentra en el vecino país de Venezuela y es señalada como determinadora de este crimen. Gracias, Tatiana. 12 de la tarde, 42 minutos. En la recta final de su gobierno, el presidente Gustavo Petro habló con Noticias Caracol. El jefe de Estado hizo un balance de su administración, de sus aciertos, pero también de sus desaciertos. Además, se refirió a sus enfrentamientos con las Cortes y con el Banco de la República. Aquí una parte del diálogo del mandatario con María Alejandra Villamizar. Que se han equivocado y que han cometido errores en esos intentos de transformaciones. ¿Cuál sería hoy el reconocimiento de un error o de una equivocación que usted hoy, en este camino de cierre de su mandato, ha reflexionado? Hay varios. Incluso para la profundidad de esta mirada, sí, que estamos hablando de una sociedad dividida. Hay varios. Por ejemplo, yo siendo hijo del M-19 pensé siempre en el tema del diálogo nacional. Recuerda que es una consigna que se lanza desde 1982, de hace tiempo, y que se expresa de alguna manera en la Asamblea Constituyente del 91, y por tanto que debe haber una pluralidad. Eso no lo ha abandonado, la pluralidad, pero al plasmarla en el gobierno en forma concreta, la pluralidad que hice en el primer gabinete no sirvió para nada y dejó unas marcas irreversibles para mi gobierno. O sea, aún hoy estamos viviendo las consecuencias. La coalición que usted planteó inicialmente con los ministros. Sí, no en temas pequeños, porque eso siempre se dará, sino en temas fundamentales, que es lo que más me preocupa. ¿Plan de desarrollo? ¿Usted lo metería ahí? Sí, por ejemplo, el plan de desarrollo que entra al Congreso no es el programa de gobierno que yo presenté en la registraduría. Pero fue un plan de desarrollo consultado, ¿no? Hubo muchísimas personas que participaron. Sí, y eso es natural y hay que abrirlo, pero tiene que haber un eje fundante, una estructura, un esqueleto. ¿Qué le quitó a su programa de gobierno? El esqueleto. ¿Qué le quitó de esencia para usted? El esqueleto, que no soy el mamotreto ese, sino el esqueleto es por lo que el pueblo votó. Entonces el equipo que empieza a hacer un plan de desarrollo, que al final es un texto muy grande y se pone a discusión, no es invariable, tiene que tener el esqueleto por el que el pueblo votó. Y en Colombia tiende a haber una costumbre un poco soberbia, le diría yo, de intelectualismo soberbio, que es que cuando se pone un equipo, que incluso no tuvo que ver con la campaña, no lee lo que se puso en discusión con la campaña y hace lo que el equipo consideraría que es el camino de Colombia. Y entonces esa postura, que es intelectual, reemplaza al pueblo de Colombia. Y eso es un golpe contra la democracia. Entonces ahí hubo un primer problema, no voy a profundizar mucho en eso, tiene su responsabilidad, pero el problema más grande estuvo en el tema económico, yo diría fiscal del presupuesto. Acuérdate que de entrada, y hay que hacerlo así, porque de entrada el gobierno es fuerte, de entrada se le escucha, de entrada hay un Congreso relativamente abierto a las ideas, a la discusión, al voto. En ese Congreso del 22, además, el pacto avanzó, no había avanzado antes, con unas fuerzas progresistas que hicieron unas bancadas importantes también. Y una coalición de mayoría relativamente solvente. Sí. El Partido Liberal, el Partido Conservador de Gobierno, hasta uno... ¿A usted no le pareció raro eso? Claro, pero yo como congresista 20 años sé cómo es. Ya.
y los he visto, pero teníamos una mayoría solvente como para aprobar cosas. César Gaviria me lo dijo alguna vez, si quiere hacer cambios, él pensando en su estilo, era mucho más joven, aproveche la primera parte del gobierno, no la segunda ni la última, porque ahí ya no va a poder. La primera meta todo. Yo seguí el ejemplo, a pesar de que se demoraban haciendo algunos proyectos, pues literalmente presentamos nuestras principales reformas al principio. Pero se aprobó una reforma tributaria en ese primer gobierno. Sí, pero no la que nosotros quisimos. Y me decía usted que entonces fue la economía. Ahí es donde empieza el problema, sí, y es en el tema tributario, en el tema fiscal en general. Porque se producen dos graves errores, se complementa con un tercero, estoy hablando del ministro Campo, no le gusta la discusión, pero a mí sí. Porque es mi error, que no fue Ocampo. Fui yo el que escogí a Ocampo como ministro de Hacienda pensando... Bueno, y con un bagaje y una experiencia... Y con una imagen que yo tenía de relativo progresismo, de una visión económica no ortodoxa. Así fue como yo lo leí. Pero no todo lo que se lee es cierto. Y en ese mundo he comprendido muchas cosas. Entonces, cuando coloco a Ocampo, Alejandro Gaviria, que era todavía más difícil, y Cecilia López, que nunca creí, yo siempre creí que era muy afín a nosotros, esa tripleta más el director de planeación, encuentro que ha existido un cambio en el tiempo y que no es lo mismo que yo pensaba 4 años, 5 años atrás. ¿Pero en qué específicamente de lo fiscal? Ellos habían pasado por todo lo que se llamó el Centro Esperanza, no me acuerdo, bueno, toda esta agrupación que empezó a definirse como de centro buscando la victoria de Fajardo o de Claudia. Ya tenía la experiencia con Claudia, con Fajardo no. Claudia se elige con el programa Nuestro a Bogotá, nuestro, el que habíamos realizado en Bogotá Humana, y hace peñalosismo en la práctica. Y después va pasando a posiciones cada vez más de derecha sin que revierta. Por eso yo ya veo una traición continua, pero es su manera de hacer la política, creo que le ha fracasado. Pero bueno, no puedo estar metiendo en política porque ella es candidata a todo. Sí, no, y ahora hablaremos, si se quiere... No puedo hablar del pasado, pero en el caso ya del gabinete de nombres que hoy... De lo de la economía, es lo que me está diciendo que es lo fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Uno, Ocampo se siente representante del establecimiento que lo ve como su representante en el gobierno, y entonces me empieza a jugar no como él había escrito, sino cómo me desradicaliza a mí, que en términos prácticos consiste en seguir haciendo más de lo mismo. Y eso no era lo que quería el pueblo con su voto conmigo. Entonces, ¿qué sucede? Él continúa el programa de Duque, incluso con los funcionarios de Duque en el Ministerio de Hacienda, haciendo algo que hoy nos está costando mucho como nación, ni siquiera como presidente. El endeudamiento, estamos hablando. Que es pagar... la deuda que deja Duque, que es el subsidio a la gasolina, del presupuesto. No es que no tuviéramos que pagar, claro que nos toca pagar. Sí, el fondo que se había hecho de hidrocarburos. Pero se tenía que pagar de otra manera, no del presupuesto. Estoy hablando de 70 billones. Para hablar justamente de esos choques que ha habido institucionales, ¿en qué momento se abandona la posibilidad de los acuerdos en términos institucionales para que usted tome una decisión, por ejemplo, como esta contra el Banco de la República? Eso lo ves en cuadros, pero yo me reuní con todos los miembros de la Junta, personalmente como presidente. Dijo una cosa ahí alrededor de esto mismo que estoy hablando, y la decisión a los 3 o 4 días que se volvían a reunir fue lo contrario. Ya entendí que es una ingenuidad, porque no es a partir de la conversación, sino que son posiciones políticas e intereses económicos que se defienden. Yo debería tener mayoría en la Junta Directiva del Banco. ¿Por qué no la tengo? Y eso es irreversible. Eso es la cadena de mis errores. Porque Ocampo me dijo esta señora que no conocía, X, Olga, no sé qué. Yo le pregunté, ¿es progresista? ¿Va a tener una visión alternativa a la que tiene la mayoría de la Junta Directiva? Dijo, sí. Todo lo contrario. El choque... Mi error se llama ingenuidad. Ahora, al no tener mayoría en la Junta está dependiendo de una visión, voy a decirlo así,
duquista de la economía, es la misma de Carrasquilla, no ha variado nada, y cree que la inflación, que hoy no es alta, la tasa de inflación, puede bajar más a un 3%. ¿Quién dijo que 5 y 3 es mejor 3 que 5? Todo depende de los otros precios. Pero cree que va a ser mejor y que para lograrlo tiene que subirle la tasa de interés a toda la economía nacional. ¿Eso significa que el presidente de la República no tiene el poder absoluto? No. Es decir, usted dice, he pecado de ingenuo y claramente para muchos ciudadanos puede ser difícil de creer que el presidente Petro es ingenuo por su conocimiento, por su vehemencia en defensa de su proyecto y porque además ha tomado decisiones en términos de esas instituciones también pues en su momento. ¿Cómo decide cuando ya la institución, por ejemplo, según su criterio, la Corte, el Consejo de Estado, todas esas instancias que usted, a las que usted se enfrenta, ya no son, digamos, decisiones técnicas o en razón o en derecho, sino que son un obstáculo? ¿Usted cómo lo decide para dar adelante un mensaje, un trino, un mensaje que pareciera un choque o que se ha interpretado como un choque institucional? Se interpreta como choque, pero son mis opiniones. Dicen que es desacatar la justicia criticar una sentencia. ¿Quién dijo eso? El presidente de la República tiene de todas maneras una responsabilidad en sus opiniones, y bien por supuesto está respaldado en la defensa de la expresión. Tú dices como periodista, desacata la justicia. ¿Por qué? ¿Acaso no estoy cumpliendo lo que dice la sentencia? Nosotros cumplimos lo que dicen las Cortes. No hay nadie que pueda decir que no cumplimos. Pero una cosa es cumplir la sentencia y otra cosa es quedarse en silencio. Te voy a poner un ejemplo en una de las tantas. Sí. Porque eso sí, creo que alguien escribirá un libro de cuántas cosas este gobierno produjo que las Cortes tumbaron. Generalmente no son las Cortes, generalmente es un magistrado que de alguna manera le llegan los procesos. Entonces, la emergencia económica cuando vino la sequía, eso fue al comienzo del gobierno, ahora vamos a sacarnos otra sequía. Y fíjate lo que dijo la sentencia ahí de la Corte Constitucional, cuando hablamos de la Guajira, etcétera, y se cayeron todos los decretos de la Guajira. Se cayó todo. Como si no fueran necesarios. Dijo, el clima es previsible. Está escrito. Y tú miras cualquier libro de ciencia hoy que tenga que ver con la crisis climática y comienza por decir que la crisis climática lo primero que provoca es la impredecibilidad del clima. Ciencia. No es petrismo, no es corrientes políticas, ciencia. Entonces tú ves ahora, en concreto, que viene un mega niño, dicen. No es que el niño no sea predecible, siempre llega el tal niño y la niña. Pero que llegue un mega niño con el que se está diciendo en un 60% de probabilidad, eso es impredecible. Entonces, entonces yo digo, ¿por qué el presidente no puede decirle a la Corte Constitucional, oiga, señores y señoras, lean la ciencia? El Poder Judicial no se puede separar de la ciencia. Si ustedes en una sentencia que queda hasta que no haya un cambio de doctrina jurídica, diciendo que el clima es predecible en estos tiempos en el mundo, pues están yendo contra la ciencia, son negacionistas y acientíficos. Hablemos de la salida de todos estos militares, de todos estos generales de las fuerzas militares, del ejército y de la policía. Si bien para muchos era necesario hacer un cambio profundo en la institucionalidad, también eso recuperarlo dura décadas. Si usted pusiera hoy en la balanza qué fue para qué sirvió esta remesón tan profundo en las fuerzas militares y qué problemas generó que usted pueda reconocer. Es fácil, tú tenías una fuerza pública, ejército, policías, varias, matando centenares de jóvenes. Pues dice la justicia, hasta 6.402 jovencitos, solo hablando de la primera etapa del siglo. Y después miles presos, 3.000 presos, porque protestaron, calificados de terroristas, incluso por la prensa. ¿Y ahora qué tienes? Ahora hay alguien que le hemos sacado un ojo
o he condenado o he mandado a la cárcel a algún joven. No digo que no haya problemas de cosas que suceden, pero comparando las dos épocas con un ejército que hoy tiene el 70-80% de popularidad, una policía que era lo más impopular, que hoy tiene 60% de popularidad. ¿Cómo se logró? Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar, yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar. Yo no conocía el mundo interior del ejército o de la policía y es un mundo complejo, pero veo los hechos. Entonces tú tienes una fuerza pública que ejecutó, fusiló hasta 6.402 jóvenes, gobierno Uribe. Está sacando el 7º cadáver de la escombrera, cuando se decía que no había pasado nada. Sabemos que son un centenar de desaparecidos. O el estallido y su tratamiento. 3.000 jóvenes presos con la Fiscalía Barbosa. Entonces, cuando estás hablando de miles, ¿y hoy qué tienes? No llegas, si haces un mal conteo, porque no todo lo podemos controlar, tú tienes una fuerza pública que se comporta en relación a la población y sus derechos de una manera completamente diferente a la que se comportó aquel entonces. La oposición sale, marcha, hace lo que quiere en su marcha, que no sea violencia, y no hay un solo gas lacrimógeno. Quien ha lanzado gas lacrimógeno son algunos alcaldes, pero el gobierno nacional, entonces ahí ves una diferencia sustancial en el tratamiento de la población, y eso es lo que hace que la población empiece, y eso sí es moral, porque la población empieza a querer cada vez más la fuerza pública. Ese es el primer dato. Segundo dato, tú tenías unos jovencitos que mandabas a la guerra, desde aquí, desde estos palacios, muy cómodos, pues ni tan cómodos, muy fríos y feos, pero mandabas a la guerra y le pagaban 100.000 pesos, y la familia con hambre y viviendo en los mismos barrios, porque el ejército es fundamentalmente urbano, de origen urbano, antes era rural, del mafioso, no del mafioso, el mafioso vive en Dubái, sino del joven que contratan con 3 millones de pesos mensuales. ¿Qué crees que iba a pasar con las muchachas del lugar? Con la competencia propia de esos jóvenes por vivir. Y con su familia, sus mamás, su manera de... sus casas. Sí, los soldados en general. La casa del soldado vuelto un rancho porque no tenían... Y la casa del aprendiz de traqueto, cambiando de ladrillos, poniendo pintura. Entonces eso genera en la cultura barrial, incluso popular, un efecto absolutamente contrario a la posibilidad de una construcción de una nación, con muertos, con venganzas, con odios. Un enfoque de una fuerza pública digna. Eso no lo tienes hoy, porque yo lo primero que hice es decir, primero es el ser humano. Papa acaba de decir, si tu alma la gana la codicia, pierdes tu alma. Y entonces, si una política gubernamental desconoce la existencia del ser humano en la institución, crees que la institución es una cosa abstracta, la institución son personas. Y si estás hablando de policía y ejército, la mayor cantidad de esas personas se llaman soldados, patrulleros, eso es la mayor parte. Que tienen familia, madres, que tienen hermanas, familia, que son ricos, que no tienen, que están ahí. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Dignificar, le falta, ¿no? Pero dignificó. Un salario vital gana un salario en un soldado regular, que es el que no va a estar dentro del ejército, ahora piden estar. Y cuando llega ese salario vital, estamos hablando aquí de 2 millones de pesos, pues el soldado lo entrega a su mamá, bueno, etcétera, se convierte en la palanca de desarrollo económico de las más importantes que tenemos hoy en el país. Pero la paz, y quizá ahí el concepto es el que ha confundido también, imaginar siempre la paz como esa negociación de temas en una mesa frente al Estado. Sí, si este grupo no están pidiendo nada al Estado, entonces el concepto de paz como tal, y quizá en eso paz total, se ligó conceptualmente a la paz de Santos, digamos al acuerdo. Sí. ¿Cómo se llama entonces esto? Exacto, no esa paz política, sino ¿cómo se llama entonces este tratamiento a desarticular esas economías ilícitas? ¿Sometimiento? ¿Aplicación de la ley? ¿Fuerza de la justicia? ¿Inteligencia? El primer comisionado de paz, como se denomine,
que es como un cura, lo atacó mucho la prensa. Danilo. Sí, digamos, él viene de una concepción religiosa que a mí no me disgusta, pero... Y lo atacaron por ir a las cárceles, y él iba a las cárceles era a buscar que no se hicieran masacres buscando a los victimarios en la cárcel. Lo cual es cierto, así toca, porque los victimarios están hoy gobernando la violencia desde la cárcel. Entonces, el problema es que coger los presos, ¿no? Aún la cárcel se ha convertido en un centro del delito. Es que nos desviamos. Vuelvo a tu pregunta porque me voy a otro tema. Entonces tú tienes toda la razón y es lo que yo mismo comprendí. Manejar con un criterio, sea de la oposición, sea del gobierno, la violencia actual como si se tratara de una fase guerrillera insurgente y por tanto política, es un error completo. Muchos de los negociadores que yo puse al principio, porque provenían de esas épocas, pues tenían eso en la cabeza. Danilo se inventó un término que a mí me parece ajustado. Él se inventó el término paz total, que yo creo que como objetivo de una sociedad debe vivir en paz. Pero el criterio que él se inventó se llama sociojurídico. Por social tiene que ver con que la economía ilícita se desarrolla en donde el territorio está excluido socialmente. El desarrollo territorial. De hace 2 siglos. ¿Cómo reviertes eso? Hay una parte de una política de paz seria. Tienes que incluir el territorio en el progreso. Eso es carreteras, eso es escuelas, eso es hospitales, eso es darle una mano a la población que vive ahí, y eso es fundamentalmente darle poder, escucharla y cambiar la economía. Esto es lo más complejo, cambiar la economía. Porque esa población, vamos a suponer, el sur de Nariño, que tiene 30.000 hectáreas de hoja cultivada, que es campesina, y ha vivido eso porque no hay un de más allá, junto al mar Pacífico, entre la cordillera y el litoral pacífico, frontera con Ecuador, 30.000 hectáreas. Población mayoritariamente negra, pobre, por generaciones. ¿Cómo llegó allá? Bueno, toda una historia. Hoja de coca, la zona más grande hasta ahora en Colombia. ¿Cómo cambias esa economía? Entonces es lo que hemos intentado. Socio-jurídico, ¿cómo cambias eso socialmente? Sí. Pues te está junto al mar, puedes producir cosas para exportar usando el mar. ¿Qué cosas? Licor de cacao, café al consumidor, aceite de coco, etcétera. Necesitas un Estado que ayude a hacer eso. Vean la entrevista completa del presidente Gustavo Petro con María Alejandra Villamizar esta noche a las 8 en la señal de Noticias Caracol en vivo en nuestras plataformas digitales. Colombia decide 2026. Faltan 10 días, 18 horas, 55 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. 1:05 p.m. Vamos a arrancar el radar de la política de hoy con la férrea defensa del sistema electoral que están haciendo varias instituciones muy importantes del país. El registrador Hernán Penagos, encargado de la logística de las elecciones, el procurador Gregorio El Hach, que insiste en pedir al gobierno que no siembre desconfianza, y la Iglesia Católica, que está abogando por un proceso sin polarización. Vamos a conectarnos a esta hora con Juan David Ríos, que tiene todos los detalles sobre estos llamados muy importantes. Juan David. María Camila, buenas tardes. Mire, acabamos de salir justamente de un diálogo en donde participaban las misiones de observaciones electorales, no solo en Colombia, sino también de la Unión Europea. Diferentes embajadores justamente hablando sobre esos riesgos para la primera vuelta presidencial. El registrador Hernán Penagos mencionó que los riesgos no se encuentran en la logística, que justamente los riesgos que se encuentran puede ser incluso de orden público, y que todas las autoridades en Colombia tienen que enfocarse en estar unidos justamente para combatir no solo la desinformación, sino también garantizar un proceso de paz confiable. Esto fue lo que dijo, un proceso electoral.
El riesgo no está en la registraduría. Allí hay miles de personas atentas y pendientes de la distribución del material, de los códigos fuente, auditorías internacionales, congelamiento de los códigos, testigos electorales, jurados de votación. El riesgo no está en la registraduría, el riesgo está en muchos lugares y en acciones que se cometen y que tienen que ver con faltas electorales. Nos tienen entretenidos con código fuente, con software, y estamos perdiendo de vista lo que ocurre en ciertos lugares de Colombia. Aquí se requiere articulación. Justamente el registrador dice que el riesgo no está en la registraduría. El que sí habló directamente al presidente Gustavo Petro fue el procurador Gregorio El Hash. Le dice al mandatario que no debe usar su cargo para hacer proselitismo. Este es el mensaje justamente del procurador. Vengo a exhortar al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra. Otra institución, María Camila, la Iglesia Católica, a través de un mensaje, la Conferencia Episcopal, por supuesto, habla de un proceso electoral en paz. Se propone criterios éticos y un mensaje a superar la polarización, incluso que no existen mesías en las elecciones. Esto es lo que dice la Iglesia. Exhortamos a los fieles a un discernimiento que trascienda los fanatismos y los mesianismos personales. El cristiano no vota por salvadores, sino por programas que respeten la dignidad humana, la justicia social y el cuidado de la casa común. Siguiendo el mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia en el pasado mes de febrero, recordamos que el voto es una responsabilidad ética. Exhortamos a superar la polarización estéril. La polarización es el lenguaje de la división que impide la amistad social. Un cristiano no puede votar guiado por el odio, el miedo o la venganza. Mire, escuchamos a la Registraduría, a la Procuraduría, a la Iglesia Católica, y acá también habló la Misión de Observación Electoral en Colombia y de la Unión Europea a garantizar la confianza en las instituciones justamente para las elecciones de la primera vuelta presidencial, en las garantías para que tengamos, por supuesto, unas elecciones seguras. María Camila. Muy importantes esos llamados a 12 días de las elecciones. Juan David, gracias. Vamos ahora a revisar qué pasa en las campañas políticas y arrancamos con la de Paloma Valencia, porque en las últimas horas, aquí en el debate de Primero la Salud de Noticias Caracol, la candidata anunció que Juan Daniel Oviedo, su fórmula a la vicepresidencia, tendría una función especial entre las varias que le delegaría de llegar a la presidencia: estar al frente de la gerencia para la recuperación del sistema de salud en los primeros 100 días. Aquí les tenemos la reacción de Oviedo durante el debate mientras volanteaba por las calles de Bogotá. El porcentaje de lugares que reportaron no haber conseguido medicamentos por falta de disponibilidad pasó del 24% al 60% entre 2022 y 2025. Se duplicaron las peticiones, quejas y reclamos y se discutió el uso de la tutela como mecanismo de acceso efectivo a la salud. Y eso tiene que cambiar. Por eso tenemos un compromiso de desatrasar 10 millones de atenciones en los 100 primeros días y destapar la corrupción del sistema de salud. Miramos otra campaña porque hablamos con el equipo programático de Abelardo de la Espriella sobre cuáles han sido las bases de esta campaña. Como primer punto, se mantienen firmes en no recibir los apoyos de partidos políticos tradicionales y por el contrario manifiestan que ha sido una estrategia de calle, de diálogo permanente con las personas, generando empatía, reconociendo las necesidades que tienen los colombianos. En esta recta final le apuestan a convencer a los indecisos con una propuesta de país de un candidato outsider. Como te decía, este es un movimiento popular que articula al movimiento de defensores en todo el territorio nacional. Son directorios básicamente espontáneos de población que previamente incluso nunca había tenido ningún contacto político. Y con ellos se ha venido articulando el movimiento en las regiones. Por eso tú ves que la gente espontáneamente arma una sede, imprime la publicidad, arma caravanas y no hay necesidad de esos intermediarios costosos de la politiquería tradicional.
Miremos la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, que aunque hoy está concentrado en Bogotá, en las últimas horas tuvo su cierre en Popayán junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue. Desde allí prometió que de llegar a la presidencia vigilaría de cerca el cumplimiento del Pacto Territorial Cauca, que los recursos se inviertan en los 15 macroproyectos acordados con los movimientos sociales y los pueblos indígenas. También invitó a sus seguidores a inscribirse como testigos electorales para vigilar cada uno de los votos este 31 de mayo. Que nadie se quede sin hacer todas las visitas necesarias casa por casa, las llamadas de celular, mensajes de texto, cadenas de WhatsApp, publicación en redes sociales, invitando a votar por nuestras candidaturas, por el Pacto Histórico y por la Alianza por la Vida. Que no se quede una sola ventana, ni en Popayán, ni en ninguna parte del departamento, sin nuestro afiche. 1:12 minutos. A esta hora vamos a Washington, a la capital estadounidense. Nos conectamos con Juan Camilo Merlano porque Bernie Moreno, senador colombo-estadounidense, acaba de hablar de las elecciones en Colombia. ¿Qué dijo el senador republicano, Juan Camilo? María Camila, varias cosas llamativas dijo el senador Bernie Moreno, quien recordemos va a ser observador electoral por los Estados Unidos y va a estar en Colombia durante esta primera vuelta. Precisamente aseguró que le va a solicitar al Consejo Nacional Electoral que descalifique, que no tome en cuenta o que no tenga en cuenta los votos bajo intimidación en aquellas regiones de Colombia que sean azotadas por la violencia. Ahora bien, no explicó cómo va a ser el mecanismo de verificación para determinar qué voto en efecto fue bajo intimidación o no, pero en todo caso llama la atención esa propuesta. El senador tiene sus preferencias políticas bien trazadas, no mencionó directamente a Paloma Valencia y a Abelardo del Espriella por sus nombres, pero sí parecía que se estaba refiriendo a ellos cuando dijo que el mensaje que llega es que se tienen que unir. Se trata básicamente de una contienda a tres bandas. Los dos candidatos, que diría yo, se encuentran en gran medida alineados dentro de un margen muy estrecho. Deberían estar completamente unidos a primera hora del lunes 1 de julio. Miren, entiendo que la política es un deporte brutal. Se atacan mutuamente y se hacen lo que se han propuesto hacer. Pero todo eso debe quedar atrás. El 1 de junio, quien quiera que resulte ganador, debe contar con el apoyo inequívoco y total del otro grupo. No solo del candidato, sino también de sus seguidores y simpatizantes. Y yo seré quien transmita ese mensaje. Dijo el senador que Colombia no puede ir por el camino incorrecto, que eso traería como consecuencia la presencia de grupos irregulares en nuestro país que antes se veían, por ejemplo, en Venezuela, grupos extranjeros o amenazas por otros países en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y para destacar, dijo que la violencia política es inaceptable e incluso sugirió que los Estados Unidos pudiera prestar seguridad a los candidatos de cara a la segunda vuelta. María Camila. Juan Camilo, gracias. Y es que a propósito de las diferencias entre las campañas políticas y los sectores en esta campaña, hay un hecho que ha concentrado la atención en las últimas horas, la tensión política en el país. El enfrentamiento entre militantes del Pacto Histórico y el expresidente Álvaro Uribe por un mural dibujado muy cerca de su casa, de la casa del exmandatario. Aquí les contamos lo que pasó y lo que dicen los implicados. El origen de este enfrentamiento comenzó este martes 19 de mayo, cuando aproximadamente 3 busetas llegaron hasta aquí, con varias personas a pintar un mural referente a los falsos positivos en un muro que se encuentra cerca de la entrada de la casa del expresidente Álvaro Uribe en el sector de Llano Grande, en Río Negro, Antioquia. El expresidente Uribe, quien suspendió actividades de campaña en Medellín, llegó al punto y denunció que se trató de un hostigamiento a su familia y principalmente a su esposa, que se encontraba sola en la vivienda. Vinieron a pintar aquí un mural de maltrato. Yo a nadie le iba a pintar murales de maltrato a su casa. Mi señora estaba sola. Esa es una agresión cobarde, como todo lo de ese Apache Iván Cepeda. Y primero me matan a mí que venir a causarle dificultades a mi familia. En medio del enfrentamiento entre simpatizantes y opositores al expresidente Uribe, en los videos se observa a un hombre con un cuchillo, con el que, según el exmandatario, hirieron a 2 personas. Lo persiguieron con una puñaleta. Lo muestra el video. Él sale corriendo
solamente le alcanzaron a hacer heridas superficiales, por fortuna, no alcanzaron a apuñalearlo. Esa denuncia hay que ponerla. Un mayor de la policía que nos ayuda quedó afectado de una mano. Espero que esa denuncia también se ponga. En la confrontación también apareció con un bate el concejal del Centro Democrático de Medellín, Andrés Rodríguez. El representante del Pacto Histórico, Hernán Muriel, entregó su versión de lo ocurrido. Aseguró que el muro sería pintado por víctimas de los falsos positivos y dijo que el muro no es propiedad del exmandatario. Estamos hablando que puede haber alrededor de 1 kilómetro de diferencia entre lo que es el mural y lo que es la vivienda casa finca de Álvaro Uribe Vélez. En ese orden de ideas, ¿por qué se realizó ahí? Porque son las propias víctimas las que mencionan, y fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe es uno de los principales responsables de los crímenes de Estado más atroces que hemos visto, como lo fue el de los falsos positivos. A la polémica entró el presidente Gustavo Petro. Pidió respeto, pero advirtió que el mural no era una amenaza para nadie. Quiero decirle a la población que guarde respeto en épocas electorales. No porque sea un delito lo que hicieron, no, todas las fachadas de nuestras casas son públicas, no son propiedad privada. Norma que se olvida. Yo la practiqué en Bogotá y permití los grafitis, porque el grafiti es obra de arte. Tras el altercado, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia visitó la vivienda del expresidente Uribe para ofrecer su apoyo y denunciar al también candidato Iván Cepeda como responsable por los hechos ocurridos. Si usted viene con puñaletas, no viene simplemente a pintar. Y es una toma que venía organizada por Iván Cepeda, como se evidenció cuando Sergio Molina, que todos lo conocemos, parte de nuestro partido, habló con ellos y vio cómo les entraba la llamada de Iván Cepeda, que ordenaba hostigar la familia del presidente Uribe. No hubo ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna participación, ni del Pacto Histórico, ni de Iván Cepeda, ni de ninguna persona candidata. La única representación a la Cámara que está obviamente ahí dentro de la coordinación era mi persona. El enfrentamiento finalizó tras un diálogo entre quienes pintaron el muro y el representante electo Juan David Zuluaga. El mensaje de la pared fue borrado y el expresidente advirtió que tomará acciones legales sobre estos hechos. 1:18 p.m. Para el cierre, un dato muy importante con lo que tiene que ver con la acreditación de los testigos electorales para vigilar las elecciones en el exterior, que recordemos arrancan una semana antes, el próximo lunes. Hasta la fecha nos reportan hay 7.043 testigos electorales acreditados, más los 3.400 auditores que estarán en las mesas de colombianos en el exterior. Con esto entonces está cubierto el 84,3% de las mesas en el exterior con vigilancia de los testigos electorales y faltarían solo 576 mesas por cubrir. El llamado de la autoridad electoral a los partidos y movimientos políticos es a que acrediten sus testigos electorales cuando faltan pocas horas para que se cierre pues el plazo de esta inscripción. 1:19. Hasta aquí el radar de la política. Ana Milena Catalina. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Estados Unidos asestó otro duro golpe a Cuba, el encauzamiento contra Raúl Castro. Vamos en vivo a Miami con nuestra corresponsal Judy Mora. Judy, ¿qué dijo el fiscal general y cuáles son los cargos? Margarita, pues Raúl Castro se convierte hoy oficialmente en prófugo de la justicia estadounidense. El encauzamiento habla de 3 cargos penales enmarcados en 4 cargos por asesinato de ciudadanos estadounidenses y la destrucción de 2 aeronaves civiles. Yo me encuentro en la Torre de la Libertad en Miami, un sitio icónico para la comunidad cubana aquí en el exilio. De hecho, esta instalación en los años 60 abrió sus puertas para recibir a los cubanos refugiados. Desde aquí, el fiscal general Todd Blanche pues dio el esperado anuncio, aseguró que se trata de un paso más para encontrar justicia para esas familias de esas 4 víctimas que hoy son recordadas también aquí en este recinto. Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos.
Quiero decir que tampoco olvidamos a las familias, los seres queridos y los amigos que han sufrido dolor y angustia durante 30 años. Por primera vez en casi 70 años, altos mandos del régimen cubano han sido acusados en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses. Más temprano también los congresistas estadounidenses por Florida se pronunciaban con respecto a esta decisión. El congresista Mario Díaz-Balart aseguró que este es un mensaje contundente contra la impunidad del régimen cubano. Hoy existe un presidente que no está dispuesto a aceptar, número uno, el peligro que significa este régimen a Norteamérica, y número dos, que se asesinen a norteamericanos con impunidad. Lo vimos en el caso de Soleimani, lo vimos en el caso de Maduro, ¿no? por lo que el narcotráfico, pero en el caso de Raúl Castro es hasta más serio la acusación. El secretario de Estado Marco Rubio también se pronunció, dijo que se abre ya un nuevo capítulo en estos esfuerzos por exigir que el régimen cubano pague por los crímenes que ha cometido. También dio un panorama de lo que espera sea el futuro de los cubanos en la isla. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. También se pronunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de una publicación en su cuenta en X, aseguró que se tratan, según él, solamente de mentiras vinculadas también con todo el discurso que dio Marco Rubio precisamente en el Día de Independencia de Cuba. Aseguró que se trata de una acción política sin ningún basamento jurídico que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba, público. Mientras tanto, el canciller cubano también se pronunció a través de su cuenta en X. Señaló que el secretario de Estado repite su libreto mendaz e intenta culpar al gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano. Y todo esto ocurre también mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues envió un mensaje contundente no solo al pueblo cubano, sino también al régimen en la isla. Dijo que no tolerará un Estado canalla u oscuro a solo 90 millas de Estados Unidos que albergue operaciones de potencias adversas a la Unión Americana. Y lo que viene son posibles acciones judiciales adicionales y si los fiscales y la Corte lo solicitan, también vendría una orden de captura. Margarita. Judy, gracias. Todo esto en el marco del 20 de mayo, una fecha que el exilio considera la independencia de Cuba y que el régimen cubano considera el inicio de una etapa de colonialismo bajo el yugo de Estados Unidos. En hechos del mundo, el gobierno de Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia en ese país después de los recientes pronunciamientos del presidente Petro por las manifestaciones y protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Este domingo, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro calificó como una insurrección popular las protestas y bloqueos de sectores campesinos afines al expresidente Evo Morales, que piden la renuncia del actual mandatario Rodrigo Paz. Además, afirmó que eran una respuesta a la soberbia geopolítica y ofreció ayudar a buscar una salida. El gobierno de Bolivia lo consideró una injerencia en sus asuntos internos. Anunció la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García y la emplazó a abandonar el país. En un comunicado, la Cancillería consideró indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto a la situación interna del país se haga con responsabilidad y con prudencia diplomática. En Noticias Caracol en Vivo, el canciller boliviano explicó que la decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales. Eso no significa que rompamos relaciones diplomáticas y menos aún que desconozcamos los lazos fuertes de fraternidad y amistad que unen al pueblo colombiano con el pueblo boliviano. Esto queda para nosotros intacto, pero naturalmente no podíamos quedar silentes frente a este tipo de criterios, de acciones, de comunicados que son una injerencia absoluta y plena e inaceptable sobre la política interna de Bolivia.
También criticó que Petro no haga mención a los problemas judiciales del exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia y acusado de tener una hija con una menor de edad. Siendo el tono de su mensaje, esperaríamos que también endose las actitudes pedófilas del expresidente Morales, porque solamente faltaría ese pronunciamiento para que el corolario esté completo. Las protestas y bloqueos se iniciaron a principios de este mes. Campesinos, obreros y otros trabajadores exigen la renuncia de Rodrigo Paz. Protestas que el gobierno asegura buscan alterar el orden democrático. Además, hace pocos minutos, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que no permitirán que el gobierno de Bolivia sea derrocado. Los guardianes de la revolución iraní le están enseñando a la población civil a usar armas ante el riesgo creciente de un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel. En las últimas 2 semanas, las autoridades han instalado talleres de formación militar por toda la capital. Por ejemplo, en esta plaza, un miembro de los guardianes explica al público cómo cargar y descargar fusiles Kalashnikov, con ayuda de gráficos incluso. El soldado les presenta los diferentes tipos de municiones y los pasos a seguir para montar o desmontar el fusil de asalto. En cámara quedó captada la explosión de un vehículo cerca al famoso Toro de Wall Street. El carro, que primero se había incendiado, posteriormente explotó. El hecho, por supuesto, provocó la rápida respuesta de la policía y de los bomberos de la ciudad. Las autoridades acordonaron la zona y están trabajando aún para determinar las causas. Una 56, lo último sobre el brote de ébola en África tiene que ver con el anuncio que ha hecho la OMS sobre el riesgo local y global. Doctora Fernanda. Buenas tardes. Es una aclaración muy importante porque el riesgo es diferente allá, a nivel nacional y regional, donde debido a varios factores como la transmisión, que no es como los virus respiratorios, sino por contacto muy estrecho, es decir, por tocar las lesiones en la piel, la sangre o líquidos de personas que están con los síntomas o que han fallecido. Entonces los familiares, los trabajadores de la salud que no tomen las medidas adecuadas de protección son los que están en mayor peligro. Sin embargo, a nivel mundial el riesgo es bajo. Por supuesto, hay que activar la vigilancia porque hay países cerca, por ejemplo, con conexiones internacionales. Al día de hoy se han confirmado alrededor de 30 casos de ébola en la República Democrática del Congo, aunque las autoridades advierten que la magnitud del brote es mayor. Van 139 muertes sospechosas y casi 600 contagios también sospechosos. El ébola es un virus que no es nuevo, es un virus que ya conocíamos hace más de 50 años y está ubicado en África, es decir, produce brotes esporádicamente en varias regiones del África. Una persona puede infectarse por contacto directo a través de lesiones en la piel, también con sangre o líquidos de personas enfermas o fallecidas o superficies y objetos contaminados, también con secreciones o líquidos corporales. Más o menos 2 a 3 semanas de haber tenido contacto, empieza a presentar síntomas de una virosis, es decir, malestar general, fiebre, y aquí específicamente puede producir diarrea. Y más adelante esto evoluciona a tener alteraciones de la coagulación, es decir, hemorragias, y puede tener sangrado por diferentes partes del cuerpo, que es la causa final del fallecimiento de las personas. La Organización Mundial de la Salud asegura que el brote actual es preocupante por la velocidad y la magnitud con la que crece de manera regional, además de que la cepa causante Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico. Sin embargo, aseguran que el riesgo a nivel global es bajo. Si los países que están afectados, las entidades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud no hicieran nada, posible que pudiera potencialmente ser una epidemia a varios países. Pero con lo que se está haciendo, la posibilidad de que el virus sea causante de una pandemia como la que vimos de COVID-19 es muy baja. No es la primera vez que la República Democrática del Congo atraviesa un brote de ébola por esta cepa. Hay registros en 2007 y 2012. En cuanto a la proximidad del mundial y la preocupación por viajes, esto explica el infectólogo Carlos Álvarez. Yo tenía un símil como lo que pasa con Colombia. Así como nosotros podríamos tener preocupación porque gente de la República Democrática del Congo viaje a un mundial o a los países donde hay el mundial, también podrían tener el riesgo la gente que piensa que Colombia tiene riesgo de contacto con nosotros porque tenemos fiebre amarilla en algunas regiones del país.
En este momento el virus del ébola está en unas regiones localizadas de República Democrática del Congo, no en todo el Congo, como la fiebre amarilla no está en toda Colombia, sino en ciertas regiones en zonas rurales. En este momento, la coordinación de autoridades locales, nacionales e internacionales despliegan equipos, protocolos e insumos para responder y controlar de manera articulada la situación. Lo que ha pasado en las últimas semanas con estos brotes de ébola, de antivirus, nos recuerdan que debemos fortalecer capacidades y tal vez algo esencial, trabajar juntos en colaboración, no solo entre diferentes instituciones, sino también países. La importancia de administrar las fuentes de las cuales nos informamos y algo muy importante, mantener la perspectiva, más preocupados por estos virus y no por los que todos los días nos están causando casos y muertes, retomo, como la fiebre amarilla. Feliz. Dos de la tarde, 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Cali se recuperan los militares heridos que dejó un ataque de disidentes de las FARC en Suárez, Cauca, donde también murió un oficial del ejército. Las autoridades denunciaron que fueron varios drones con explosivos lanzados contra las tropas. Desde hace 15 días, el sonar de los fusiles no cesa en el municipio de Suárez, norte del Cauca. El ataque más reciente fue contra la Fuerza de Despliegue Rápido número 14 en el sector de Cañutico. Varios drones soltaron cargas explosivas, causando la muerte al subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero. 6 soldados resultaron heridos, los cuales fueron trasladados directamente por el ejército de manera helicoportada a la ciudad de Cali. No ingresaron al hospital local ni tampoco a ningún hospital de la red pública. Y dentro del monitoreo que encontramos es que afortunadamente están fuera de peligro, pero por supuesto con heridas que comprometen la vida. Los ataques con drones se han convertido en una gran preocupación para la fuerza pública y más cuando las disidencias vienen utilizando menores de edad para su uso, tal como sucedió en el municipio de Argelia, Cauca, en donde en video quedó registrado cómo 2 menores vuelan un dron cargado con explosivos. No, pues eso es una tragedia, definitivamente pues es reclutamiento de menores y los utilizan para muchas actividades como esas que por ejemplo utilizaban para manipular los drones, los utilizan como explosivistas. En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos, durante una reunión con autoridades del Valle, expresó su preocupación por el uso de estos drones por parte de grupos criminales. Necesitan legislación para controlar el uso y el acceso a drones, pero también tenían una manera de manejar la información que el gobierno puede recibir de un dron, de un grupo armado, porque tiene que hacerlo a nivel nacional, porque esa gente ya tiene acceso a drones baratos de China. En el Cauca, según el CICR, 443 personas han sido heridas o muertas por artefactos explosivos, gran parte de ellas por artefactos lanzados desde drones. Y mucha atención que en el sur de Bolívar también se registraron ataques con explosivos lanzados desde drones contra el ejército. Un soldado murió. Tatiana Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Miren, un primer ataque se registró en el municipio de Santa Rosa del Sur, exactamente en la vereda Santa Elena. Allí personal del Batallón de Despliegue Rápido número 25 se encontraba realizando labores de estabilización en esta zona del departamento cuando fueron sorprendidos con drones acondicionados con explosivos. Como resultado de este ataque, pues murió el soldado profesional del ejército Óscar Enrique Palacios Rivas y otro resultó herido. Pues el Ejército Nacional atribuyó este ataque a las disidencias de las FARC. Un segundo ataque se registró en el municipio de Arenal del Sur, en la vereda Buenavista. Allí pues los soldados se encontraban realizando al parecer labores humanitarias y asimismo pues una brigada de salud cuando fueron sorprendidos igualmente con drones cargados con explosivos. 4 uniformados resultaron heridos, pues el ejército atribuyó este ataque al ELN. Señalaron además que aunque estos militares se encuentran pues estabilizados en temas de salud, fueron trasladados hacia Bucaramanga.
2:12 de la tarde, gracias. Y el comisionado para la paz, Oti Patiño, se refirió hoy a los procesos de negociación que el gobierno mantiene con el Clan del Golfo y las disidencias. En el mismo evento, la Contraloría lanzó una alerta por el grave aumento del reclutamiento de menores. Camila Olaya, ¿qué más dijeron los funcionarios? Catalina, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que el panorama es crítico. En medio de esta alerta afirmó que el problema ya no es solo la presencia de los grupos armados en estos territorios, sino la falta de capacidad del Estado para poder proteger a los menores. Y a esto se suma la reducción de los recursos en la prevención de reclutamiento de menores, que ya se registra por más del 80%. En medio de este escenario que afecta a la niñez, el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, se refirió a los avances en los procesos con el Clan del Golfo y las disidencias. Afirmó que las zonas de ubicación temporal en Putumayo ya esperan la presencia de estos integrantes finalizando el mes de mayo y a inicios de comienzo de junio, mientras que el proceso con el Clan del Golfo avanza más lento. Escuchemos. Se demora un poquito porque incluso la adaptación logística es un poquito demorada y desde luego también toca definir mucho más o más previsión la zona de ubicación temporal. Pero hay procesos como el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, fundamentalmente la que está en Putumayo, donde todo eso está, toda la infraestructura está bastante adelantada. Es más, es probable que la gente pueda empezar a ingresar a la zona de ubicación temporal antes de que termine el mes de mayo o de pronto a principios de junio. En el caso de la gente que tiene órdenes de captura por petición de extradición, ninguno esté en el Clan del Golfo, como se llama, o en el llamado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, digamos, para ninguno que tenga petición de extradición, digamos, podrá ingresar en las zonas de ubicación temporal. El consejero también se refirió al proceso de verificación de alias Calarcá. Afirmó que el gobierno nacional está validando si Calarcá tiene voluntad de avanzar hacia una paz total. Sobre Calarcá es un tema bastante complicado porque sobre él convergen pues muchas dudas, digamos, de su actitud, digamos, de su acción, digamos, respecto, digamos, al proceso de paz. Creo que a la que toca, digamos, avalar esto, y eso lo está haciendo con mucha dedicación, es a nuestra delegada en esa zona, que es Gloria Quiseno, que tiene que avalar hasta qué punto, digamos, se puede percibir que Calarcá realmente esté marchando hacia la paz o no. Mientras tanto, según el comisionado, serán 5 las zonas de ubicación temporal que serán instaladas para el proceso que se adelantará con el Clan del Golfo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 35 minutos. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda acaba de responder a las declaraciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe en el sentido de responsabilizarlo de estar detrás de una manifestación que pintó murales cerca de su propiedad en Río Negro, aquí en Antioquia. Carlos Barragán, ¿qué dijo Iván Cepeda? Pues a través de su cuenta de X y en 7 párrafos, el senador Cepeda advierte que el exmandatario y sus seguidores han desatado una campaña violenta en Antioquia contra el pacto histórico, la Alianza por la Vida y su candidatura. Abro comillas, es la respuesta de Uribe a la fuerza política y electoral que está demostrando nuestro proyecto en el departamento. También es una respuesta desesperada del uribismo a los avances en materia de justicia y verdad que han logrado las madres y las víctimas. Dice que lo que hicieron los jóvenes en las últimas horas allí en Río Negro es un acto cultural, abro comillas. Como resultado de estas agresiones hemos tenido informes de que el día de hoy varios dirigentes del pacto histórico y las personas que participaron en este acto cultural han sido amenazadas. Y finaliza diciendo que le dice al presidente Uribe que con firmeza ni sus amenazas ni sus insultos van a opacar su actitud y que va a seguir adelante en su campaña política. Esta es una noticia que tiene desarrollo.
A esta hora se conocen nuevas pruebas de supervivencia de los 2 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que permanecen secuestrados. Guerrilleros del ELN enviaron videos de los miembros del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados hace un año en Fortul, Arauca. Los funcionarios aseguran que, pese a las difíciles condiciones, se encuentran bien y piden al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación gestionar su liberación con esa guerrilla. Ahí. A esa hora es noticia en norte de Santander. Las autoridades que atribuyeron al frente Camilo Torres Restrepo del ELN la masacre de 6 personas registrada en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, un hecho que genera conmoción y vuelve a encender las alertas de seguridad en el departamento. Entre las víctimas están el líder social Freyman David Velázquez Benítez, integrante de Asuncat, y Van Steven Camacho Castillo, firmante de paz, 2 mujeres vinculadas también a esta asociación y 2 escoltas de la Unidad Nacional de Protección. La Gobernación de Norte de Santander rechazó el crimen, expresó solidaridad con las familias y pidió garantías para proteger la vida de los líderes sociales en el departamento. A esta hora las autoridades en el Valle del Cauca confirman que continúa bloqueada la vía que de Cali conduce a Buenaventura en la altura de Zaragoza por el paro minero, el bloqueo que inició el día de ayer. Los buses desde la terminal de transportes de Cali están suspendidos hacia el distrito. Alrededor de 116 buses están fuera de operación, afectando alrededor de 1.400 usuarios. En las próximas horas se analizará hasta cuándo seguirá este bloqueo. A esta hora la noticia en Montería es la entrega de 24.000 ayudas humanitarias a las personas que resultaron damnificadas por cuenta de las inundaciones del Frente Frío del pasado mes de febrero. Las entregas se realizan en el Coliseo de Combates de la Margen Occidental y son entregadas por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Alcaldía de Montería. Para acceder a estas ayudas humanitarias, usted puede acercarse a este lugar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y estar incluido en el Registro Único de Familias Damnificadas por cuenta de las inundaciones. A esta hora, autoridades investigan el origen de los panfletos amenazantes que tienen atemorizados a docentes y estudiantes de varios colegios del municipio de Soledad, tanto que algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clase y quienes asistieron fueron devueltos a casa. A esta hora, miembros de la policía hacen presencia en los colegios que aparecen en los panfletos para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, al tiempo que con un grupo de inteligencia tratan de establecer la veracidad de los mismos. A esta hora les contamos que en norte de Santander el ejército frustró una nueva acción terrorista al localizar 10 medios de lanzamiento de explosivos artesanales. La operación militar se llevó a cabo en la vereda El Molino del municipio de Acarí, donde gracias a la información de la ciudadanía y a la vigilancia ejercida por drones por parte de las tropas, se logró ubicar estos artefactos, los cuales fueron destruidos controladamente. El ejército asegura que era el ELN quien pretendía atacar a la base táctica intermedia ubicada en esta zona estratégica de norte de Santander. Cabe destacar que esta misma unidad militar ha sido objeto en el último mes de 3 acciones terroristas, en las cuales resultó herido un soldado. A esta hora es noticia en Boyacá la decisión de un juez de la República de imponer la medida de aseguramiento en centro de reclusión solicitada por la Fiscalía General de la Nación para el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, en medio del proceso que cursa en su contra por concusión en concurso homogéneo con prevaricato por acción. El mandatario estaría siendo recluido en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota en Bogotá, mientras su defensa también analiza el paso a seguir en el proceso. Le pusieron una multa de tránsito a través de fotocomparendos entre 2018 y el 2024. El Ministerio de Transporte explicó a quiénes y en qué ciudades estas sanciones les quedaron sin efecto. Esto luego de encontrar irregularidades en varias secretarías de tránsito. Se requiere que los organismos de tránsito, las secretarías, tengan un concepto de desempeño de esa tecnología, de esos sistemas automáticos, semiautomáticos u otros, para las fotomultas, como popularmente se conocen. Entonces, esos 37 organismos que se estudiaron
incumplieron alguno de estos requisitos. Muy bien. Y eso es lo que dice la norma. Se investigan 7.5 millones de comparendos, esos son los que están en investigación. Sin efecto, usted ya me dijo, 5.8 millones de comparendos quedaron sin efecto y 1.5 millones de comparendos alcanzaron a pagar y les tienen que retornar la plata al usuario. ¿Cómo sabe el usuario que está dentro de este espectro? Entonces vamos a aclarar todos los puntos. Ese periodo está comprendido entre diciembre del 2018 y noviembre del 2024. Entonces, lo primero que debe saber la gente para que revise si esa multa está en ese periodo. En segundo lugar, esta investigación ya le notificó a los organismos de tránsito que esos 5.8 millones de comparendos mal impuestos ya deben quedar sin efecto y deben ser revocados. No se necesita que la gente envíe un recurso, una carta, un derecho de petición, sino que los organismos de tránsito deben actualizar sus bases de datos para que la gente haga la consulta y diga, listo, quedó no tengo revocado. Ninguna multa. Así es. Ahora, 1.5 millones de personas alcanzaron a pagar el comparendo. Ahí ya alcanzaron a pagar. Entonces, la gente debe utilizar algún mecanismo legal, una representación con un abogado para que pueda hacer ya un proceso directo con el organismo de tránsito. Por estas irregularidades, a estas 37 secretarías les toca pagar 2.1 billones de pesos. ¿Estos son sanciones contra la Secretaría o por qué concepto? Porque la ley dice que si cobraron habiendo sido irregular el proceso que utilizaron para poner la fotomulta, deben pagar una multa, las mismas secretarías, del doble de eso que cobraron. Pero, Luisa, recuerda, estos son 37 organismos de tránsito con más de 500 permisos que en su momento se dieron para poner estas cámaras. Pero la investigación continúa. Falta la segunda parte, que es más grande, 750 permisos en 50 organismos de tránsito. Entonces, esa segunda parte incluye, por ejemplo, esas multas que se ponen sin hacer la notificación debida, sin la señalización falta correcta. La mitad todavía de la investigación. Claro, más de la mitad. Pues Cali es la ciudad con mayor número de comparendos en revisión por parte del Ministerio de Transporte. Según esta entidad, algunas cámaras estarían instaladas de manera irregular. La orden del Ministerio de Transporte es revocar más de 2.7 millones de comparendos impuestos en Cali entre el 2018 y 2024 porque algunas cámaras de fotomultas no cumplían con los requisitos legales y técnicos. Expertos dicen que los conductores afectados podrían recibir el reembolso de su dinero pagado. Deben incoar un derecho de petición a la Superintendencia de Puertos y Transporte relacionando el número de comparendo que aparece en la página del CIVIT para efecto le informen si su comparendo aparece o figura dentro de los que están involucrados en la actuación administrativa de carácter sancionatorio y en consecuencia, una vez obtenga respuesta de la Superintendencia de Puertos y Transporte, proceda a solicitar al organismo de tránsito la exoneración de la multa por vía de derecho de petición. Veedores ciudadanos han denunciado posibles irregularidades en las cámaras de fotomultas afectando a los conductores. Las fotomultas no están en sitios para prevenir accidentes, están en sitios para recaudar dinero. ¿Dónde se dan la mayoría de los dineros que recaudan por fotomultas? Si lo investigamos bien, se dan para sostener el masivo. Desde En Ruta, ente operador de las cámaras de fotodetección de la ciudad, aseguran que los permisos están en regla. Las actuales por ahora no tienen ninguna, digamos por decirlo así, certificado o un fallo de ilegalidad. Las cámaras que nosotros, digamos, autorizamos y renovamos en el 2024 y en el 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos validó uno a uno cada uno de los puntos, uno a uno cada una de las cámaras. Todos los certificados se suben a un sistema y ahí es donde la agencia autoriza el inicio de operación de cada cámara. En lo corrido del 2026 ya se registran 276.566 comparendos, 220.000 son de fotodetección. Y a las 2 de la tarde, 45 minutos, los movimientos empresariales más importantes nos los cuenta Daliana Garzón de Negocios Ditu. En la movida empresarial de Negocios Ditu les traigo movidas de ACH Colombia, El Winham y Satena. Comienzo con ACH Colombia, que revoluciona los pagos corporativos con el lanzamiento de Cuenta a Cuenta, una nueva solución de ACH en línea que está dirigida al segmento empresarial y que permite realizar transferencias de alto valor en tiempo real y sin restricciones de horario. Con esta innovación, las organizaciones podrán transformar la gestión de su liquidez al agilizar procesos como el pago de nóminas, el recaudo de facturas
aperturas, entre otras. Y continúo con el Wyndham, que superó los 300 hoteles en América Latina y el Caribe, y con este hito la cadena consolida su presencia a través de más de 50.000 habitaciones distribuidas en 30 países. En el caso de Colombia, la compañía ya opera 16 hoteles que suman 2.500 habitaciones y se prepara para expandirse en el mercado local con próximas aperturas en Armenia, Barranquilla y Pereira. Y termino con Satena. La aerolínea anunció la apertura de la ruta directa entre Medellín y Neiva, impulsada por las fiestas de San Pedro en el departamento del Huila. Esta conexión iniciará el próximo 24 de junio y para el resto del año la compañía pondrá a disposición del mercado cerca de 4.592 sillas, con la meta de transportar más de 3.600 pasajeros, ampliando de esta forma las alternativas de movilidad aérea entre ambas regiones. Hasta acá la movida empresarial. Nos vemos pronto. 3:16, mucha atención, que un turista que estaba desaparecido en el Valle del Cauca fue hallado sin vida. De otro no se sabe su paradero. John Alex Henao, ¿qué se sabe de este caso? Catalina, audiencia, saludo especial. De acuerdo a la información que han entregado las autoridades, este cuerpo sí corresponde a uno de los turistas que desapareció en el sector conocido como La Bocana. La información que ha entregado la policía es la siguiente. Este caso se habría registrado el pasado lunes festivo. Estas dos personas, tan padre e hijo, permanecían de turismo en ese sector. El hijo estaba haciendo una grabación a la pesca. De repente aparecen unos hombres afros, tal como se aprecia en este video, les reclaman porque supuestamente los estarían grabando a ellos. El joven les dice que de ninguna manera, que se ocupaban de grabar la pesca. Les reclaman, les dice que ellos le piden el celular para grabar dicho video. Ellos se oponen y a raíz de esto se habría registrado un altercado. Los hombres o uno de esos hombres que aparece habría disparado en contra de este joven y posteriormente habrían procedido a llevarse tanto al hijo como al padre con rumbo desconocido. Desde ese momento se dio reporte a las autoridades, inició todo un proceso de búsqueda y ya han confirmado las autoridades el hallazgo del cuerpo de quien sería el padre. En este momento se encuentran en la verificación de un segundo cuerpo que presuntamente correspondería al hijo que había sido raptado también ese día en el sector conocido como La Bocana. Esto es zona rural del distrito de Buenaventura. Catalina. Le recibo, John, gracias. 3:17, las dos vías que comunican al Chocó con Antioquia y Risaralda están bloqueadas. Transportadores protestan contra las extorsiones y los hurtos, mientras familiares de pacientes exigen soluciones a la crisis de salud. En el puente de Certes y en la vía Quibdó Pereira, familiares de un menor de edad bloquean el tránsito porque se cansaron de esperar que la nueva EPS lo traslade a un tercer nivel de atención. Yo sé que el Chocó y en toda parte de Colombia la salud es pésima, pero hombre, pongámonos en condiciones, los gente competente de realizar el traslado. En las dos principales vías que comunican al Chocó con los departamentos de Antioquia y Risaralda, los bloqueos se repiten 3 veces por semana, especialmente de usuarios de la nueva EPS como método de presión para la atención en salud. Hay una espera demasiado larga para garantizar las remisiones o referencias a los terceros niveles y en algunos casos de verdad con condiciones muy críticas en las que depende la vida del tiempo. Los transportadores también protestan, esta vez en la vía Quibdó Medellín, a la altura del corregimiento El 7, en el Carmen de Atrato, para rechazar las extorsiones y hurtos. La gente no podía bajar con tranquilidad en las noches porque los metían para el monte y hacían peticiones, llaman a su casa que hay que consignar 10 millones. Las vías para acá, para el Chocó, siempre son difíciles, hay que pelear mucho con los derrumbes, con los paros. En este momento está tapada la vía por un paro, por un enfermo. Los dos sectores buscan diálogos y compromisos para poder levantar las protestas. En Santander fue dado de alta un joven estudiante de geología que había sido mordido por una araña venenosa mientras participaba en una salida universitaria. El antídoto para tratar sus síntomas tuvo que ser traído desde México porque dicho medicamento se encuentra o no se encuentra en nuestro país. Lo que inició como una práctica universitaria normal por poco le cuesta la vida a Juan José, un estudiante de geología de la Universidad Industrial de Santander, quien en medio de un trabajo de campo en Los Santos fue mordido en la parte posterior de la cabeza por una araña venenosa de la especie viuda negra. Estábamos
haciendo unos registros de pozos pues de asignatura, de rutina, y fue de un momento a otro que yo empecé a sentir los síntomas. Un dolor de cabeza intenso en la parte de atrás, me faltaba la respiración, me dolían las articulaciones, cadera, tobillos, rodillas, hombros, codos, no podía respirar. Fue llevado a 3 centros médicos donde recibió tratamientos, pero por la letalidad del veneno necesitaba un suero antiarácnido que no se consigue en el país. Fueron 7 días donde estuve en cuidados intensivos, 3 días donde estuve, digamos, en esa transición de los pasillos. Colombia no fabrica este tipo de antídoto. Tras buscarlo en varios países, fue encontrado en México, transportado por Avianca y aplicado en el Hospital Universitario de Santander. Que el país no lo tiene disponible en este momento, o sea, no lo produce. Aquí en Colombia producimos suero para serpiente, para coral, para nonomia, y también hacemos la misma tarea con el tema del suero para escorpión, de que en el momento no se está produciendo, pero ingresa importado por un proveedor autorizado. Eso fue un polo a tierra, el antídoto. Definitivamente pasé de yo estar al borde del colapso y ahora como estoy, así me encuentran un día después de tener el antídoto. Luego de una semana con medicamentos, Juan José fue dado de alta. Está sin síntomas y espera pronto recuperarse para culminar su 8º semestre de geología. En noticias de Antioquia, se realiza hoy en Medellín la feria de empleo más grande de la ciudad, donde se ofertan más de 3.000 vacantes. Centenares de personas han llegado al evento con la esperanza de ser seleccionadas. Desde muy temprano, la plazoleta de la Alpujarra en Medellín comenzó a llenarse de hombres y mujeres que con cédula y hoja de vida en mano llegaron a la feria de empleo más grande de la ciudad. Estoy buscando auxiliar de cocina, auxiliar de logístico, que sea. Madres cabeza de hogar llegaron a Empleomed con la ilusión de abrirse puertas en las 3.000 vacantes que se ofrecen allí. Sí, este es mi hijo, tengo 22 años. Estoy buscando así empleo para poder sustentarlo, obviamente. Pues tengo experiencia en fileteadora, en máquina plana, entonces pues voy a buscar en eso. Los jóvenes también hacían la fila para aplicar a su primer empleo. Realmente soy recién graduada de la universidad y estoy en búsqueda de mi próximo empleo, ¿cierto? Aparte de las prácticas profesionales. Primer empleo. Si se puede, a un puesto de psicología organizacional o clínica. En esta feria que hace la alcaldía a través de la Oficina de Empleo con el apoyo de Confama, Confenalco y el SENA, según cifras oficiales, el 60% de aspirantes que aplican consiguen trabajo. Les hacemos orientación vocacional, les ayudamos a preparar su hoja de vida, a preparar la entrevista. También estamos con charlas de inclusión financiera, manejo de finanzas personales y buscamos es llevar esas oportunidades y acercar la oferta y la demanda laboral. En los últimos 2 años, más de 49.000 personas se inscribieron en la Oficina Pública de Empleo de Medellín y 20.465 pudieron conectarse con oportunidades de empleo. En Cali entró en funcionamiento un sistema de energía solar en una de las estaciones de transporte público más grandes del país. Todo el complejo se surte de esta energía alternativa y presta servicios a los usuarios. Así luce el circuito de más de 2.000 paneles solares con el que ya cuenta la terminal Simón Bolívar, una de las más grandes del sistema de transporte integrado de Cali Mío. El proyecto, desarrollado por Encali, no solo suministrará energía a toda la estación, también entregará excedentes y evitará que anualmente se emitan más de 900 toneladas de dióxido de carbono. Esta estación, para su funcionamiento, va a consumir menos del 5% de la energía que generan estos paneles solares. Todo lo demás se va a inyectar al sistema para el consumo de los hogares. La espera para los usuarios que hacen uso de esta estación será más placentera, pues también podrán navegar de manera segura y acceder a servicios digitales a través de Wi-Fi gratuito. Ya puede hacer uso del Wi-Fi porque tiene paneles solares. ¿Qué opina de eso? No, pues muy interesante, de verdad que sí. Porque pues muchas veces uno está sin datos, entonces puede acceder. Más de 4.000 millones fueron invertidos en este plan piloto del proyecto que, según la gerencia de Encali, llevará más paneles de este tipo a todas las estaciones del Mío, como parte de la transformación energética y la modernización de la infraestructura pública de la ciudad. Agradados de que se utilicen las plataformas o los sitios como esta estación Simón Bolívar para generar energía limpia. Parece bien. O sea, todas las estaciones fueran así. Además de este proyecto, Encali trabaja en otras plantas de solución solar en Cali y la creación de la planta solar Mulaló, la más grande del suroccidente colombiano.
Gracias, terminamos las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento con Alejandra, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente.